Amigos de Posta, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en este espacio. Gracias por estar acompañándonos una vez más. Pues el día de hoy tengo el gusto, el placer de conversar con un gran periodista, Alberto Peláez, un periodista, escritor, corresponsal de guerra, incluso actor de doblaje de voz, en fin, todo un estuche de monerías. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, contrario en aceptar esta entrevista para posta.com.mx. Alberto, si nos pudieras platicar un poquito de tu historia, ¿quién es? ¿Cómo se define Alberto Peláez? Bueno, Alberto Peláez, ante todo, es una persona que siempre quiso ser periodista, es verdad, que lo tenía muy claro desde el principio, y Alberto Peláez siempre ha querido hacer periodismo desde la unidad. El ejercicio periodístico que yo hago, he intentado, Martín, que fuera lo más serio posible y lo más comprometido en muchas ocasiones con la propia sociedad posible, ¿no? Alberto Peláez es un tío muy normal. Más allá, me dicen aquí en México, en alguna ocasión, no, pues yo pensaba que usted era bien sangrón. ¿Por qué? Porque usted cruza los brazos. Pues ya, pero yo soy un tío muy, muy normal. De verdad, es una persona que me ha dedicado siempre a mi familia, a mi mujer, a mis hijos especialmente, y que siempre he buscado el bien para todos ellos, he procurado el bien para ellos y para todo el mundo en general. Alberto, ¿y qué tal? ¿Cómo fue tu inicio? Platícame algo breve, ¿cómo te llamó la atención esto del periodismo, ¿no? Bueno, lo que pasa no es que me llamara la atención, Martín, porque en casa yo soy hijo de Joaquín Peláez, que fue un gran periodista, un magnífico periodista que marcó una inflexión en el mundo del periodismo, tanto en España como en México. Yo en España, en los años 60, cuando yo nací, pues en casa se vivía ese ambiente periodístico, el micrófono, la cámara, la radio, el teléfono de aquel entonces. Y eso me motivó siempre desde muy niño. Yo le pregunté a mi padre, tenía yo 5 o 6 años, papá, ¿pero tú qué haces? Y claro, la respuesta a un niño es, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Y a partir de ahí dice, yo quiero hacer lo que hace mi madre y yo quiero ser periodista. El tema de ser corresponsal de guerra fue una cosa mucho más circunstancial, ¿no? Pero es verdad que desde niño, Martín, yo quería emular la figura de mi padre en todos los aspectos, porque fue una persona excepcional. Sin duda alguna, pues lo traes en la sangre, ¿no? La pasión. Y como comentábamos en un principio, un corresponsal de guerras, Alberto, alrededor de 20 guerras, incluso ayer se cumplió también un aniversario en la guerra, ¿no? Del 7 de septiembre en el 91. ¿Cómo te ha tocado a ti? ¿Cuál es tu experiencia de estas coberturas de guerra? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cuál fue tu primer reacción al momento Perdón, de que, Alberto, vas a una guerra? ¿Cuál fue tu reacción? no te llego a entender bien, pero bueno, yo me hago corresponsal, yo soy corresponsal de guerra de manera circunstancial. A principios del mes de agosto del año 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Y yo estaba aquí en México, estaba en Televisa, y voy a ver a Jacobo Zabludovsky, que ha sido mi mentor, mi padre, junto con mi padre Joaquín Peláez. Y entonces él pregunta que quién quiere ir a la guerra. Yo en aquel entonces era un chico joven de 25, 24 años. No tenía compromisos, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía hipotecas, no tenía ese tipo de rémoras que luego vamos lastrando los hombres cuando según nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y dije, pues yo, ¿por qué no? Y entonces aquello me encantó, aquello me cautivó. Y cuando vuelvo de la guerra del Pérsico, era yo el que iba pergeñando cuál iba a ser la próxima guerra que íbamos a hacer, porque la verdad es que nos encantó a mi cámara, a mi Juanito y a mí, nos volvió locos aquel tema. Y entonces íbamos pidiendo una guerra tras otra, tras otra, tras otra, así permanentemente, hasta que llegué a cumplir 20 guerras, ¿no? Que se dice muy pronto, pero son muchas. Pero es verdad que la guerra, en mi caso, y en el caso de Juanito, fue muy adictiva. Y es verdad que pasaba mucho miedo, pero no pasaba miedo, pasaba pavor, Martín. Pero podía más la sensación de poder ir a la guerra y de poder cubrir el evento bélico que el pavor que pasábamos, que lo intentábamos controlar, ¿no?
Claro, ya después se volvió como que rutina, ¿no? Ya se dicen fácil, 20 guerras y la adrenalina, como tú dices, existió el miedo, pero es más la pasión. Pero, Alberto, ¿quedó alguna secuela en ti mental? Porque incluso ahora vemos el nuevo periodismo, la ola de violencia que se vive en México no es igual a una guerra internacional. ¿Quedó algo en ti, alguna secuela? Bueno, yo creo que cualquier periodista que va a la guerra, a empezar, tiene que estar un poco loco, ¿eh? Más allá de si quedan o no secuelas, porque no es fácil, no es fácil. No, afortunadamente no, o creo que no. Yo he sido una persona, siempre he intentado ser una persona lo más ecuánime posible. Es verdad que tú vas a un lugar donde todo es distinto, donde todo es absolutamente besánico y loco, y vives un trauma. Una guerra es completamente traumatizante. Y sales del trauma y te llevas tu propio trauma a casa. Y tienes que lamerte tus propias heridas y cauterizarlas y cicatrizarlas. Yo siempre tuve mucha ayuda de mis hermanos, de mi madre y luego de mi mujer y de mis hijos. Afortunadamente no tengo ese tipo de secuelas, pero comprendo perfectamente que mucha gente que fue a las guerras pues puedan quedar golpeados, ¿no? Es normal. No puedo decirte yo el secreto que tenía, no tenía ningún tipo de secreto. Yo volví a Madrid, volví a México y empecé a dedicarme otra vez a la vida culinaria, la vida normal que hace todo el mundo. Yo descansaba a día y medio, dos, y me ponía a trabajar. Fíjate, el trabajo a mí me ayudó siempre mucho para poder cauterizar todas las heridas de guerra y de otras tantas. ¿Y tu familia te apoyaba al 100%? ¿Perdón? Tu familia te apoyaba al 100% en esto, me imagino. Sí, bueno, fíjate, mi madre lo pasaba muy mal, pero mi madre me decía siempre, yo era muy, te digo, era muy joven, un chaval de 24, 25 años. Mi madre me decía, tu padre estaría orgulloso de ti. Y por eso no me frenaba. Luego, cuando me caso, yo tuve mucha suerte porque me casé con una mexicana muy guapa, ahora cumplimos 24 años de matrimonio, pero más allá de eso, soy una mujer muy valiente, muy hecha intelectualmente, una mujer en ese aspecto muy pulida, ¿no? Y a mí, Mónica, es más, ha sido siempre la que me ha ayudado y la que me ha dado sosiego y paz ante situaciones realmente dramáticas. En ese aspecto siempre tuve mucha suerte. Luego mis hijos eran muy pequeños. Ya de mayores, vivieron un par de guerras y lo pasaron muy mal. Especialmente mi hija. Joaquín es un tío también muy como su madre, pero mi hija lo pasó muy mal. Entonces, bueno, pues es complicado. Por eso había que, de las informaciones, las noticias que yo les daba siempre fueron lo más livianas, lo más light que se podía dentro de la tragedia que se vivía. Alberto, y me imagino, queremos conocer un poco el momento que llegabas a una guerra. ¿Cuál fue la que más te ha marcado a ti? Y que me platiques cómo era brevemente. ¿Llegabas a la cobertura directo a los cañonazos? ¿Cómo es la vida de Alberto en una cobertura? De las 20 guerras que yo he cubierto, la que más me impactó con mucha diferencia fue la de la guerra de la antigua Yugoslavia, concretamente Mostar y Sarajevo, ¿no? Y mira que he vivido Ruanda y Somalia y Afganistán y Irak, eh, guerras muy duras, pero lo que yo viví en el corazón de Europa, porque al final Sarajevo está a 2 horas y media de Madrid, a 1 hora de Roma, a 1 hora y media de Berlín, que consintiéramos en los años 90 que pasara lo que pasó, como estamos consintiendo ahora, Martín, lo que está pasando en Afganistán, y miremos para otro lado, es realmente inconcebible. Y era una guerra tan absurda, tan loca, tan dura, porque es una guerra entre hermanos, que ahí es donde entendí yo lo que tuvimos que vivir en España en la guerra civil, entre hermanos que la está desde el siglo XII. Y es un sentimiento de rencor muy atávico, muy antiguo entre croatas y serbios y bosnios, que era una lucha encarnizada para ver quién mataba a quién de la manera más dura, más irrestricta y más complicada, y que eran auténticos sayones, eran auténticos verdugos unos con otros. Claro, totalmente, Alberto. Y has entrevistado también a grandes personajes mundiales de la política, del cine. Igualmente. Perdón. No, cuidado. Has entrevistado a grandes personajes mundiales, Alberto, incluso a Muammar al-Gaddafi. ¿Cuál es tu sensación al momento de tener a frente, por ejemplo, a Muammar al-Gaddafi, no?
¿Qué sensación? Bueno, es una sensación de responsabilidad. Es verdad que he tenido mucha suerte porque he podido entrevistar a los más conspicuos personajes de la política internacional que marcaron una inflexión y un antes y un después en la política internacional a nivel planetario, ¿no? Muammar el Gaddafi, Yasser Arafat, Erdogan en Turquía, el jeque Ahmed Yassin, que era el líder espiritual, fue el líder espiritual de Hamas, del terrorismo de Hamas, a todos los presidentes españoles, a los mexicanos, a muchos latinoamericanos, a muchos europeos. Es verdad que a mí me dio la posibilidad de poder enriquecerme desde el punto de vista intelectual, perdón, con todos aquellos personajes. Todos aquellos personajes fueron mi abrevadero para yo poder ser un periodista de bien. Yo nunca me pude imaginar con 23 años que yo estaría a Arafat o a Ariel Sharon, o te digo, a Muammar el Gaddafi. Nunca me lo pude imaginar. Y lo bueno que tenemos en el mundo del periodismo es que accedes a gente y a situaciones que si no eres periodista no accedes. Yo siempre digo que la profesión más bonita del mundo es la del periodismo porque tienes la posibilidad de poder conocer a mucha gente que te ayudan a nutrirte como periodista, Martín. ¿Y cómo eran esas entrevistas, Alberto? ¿Había gente de seguridad? ¿En algún momento tú te sentiste intimidado por la gente de seguridad que absorbían a estos personajes? Han sido situaciones, algunas muy dramáticas. Yo me acuerdo cuando yo entrevisté al jeque Ahmed Yassin en Gaza, nos secuestraron 4 o 5 horas, literalmente. Y yo pensaba que era un secuestro que nos iban que nos querían ejecutar, porque en aquel entonces, ya en 2001, 2002, ya en ese entonces, Martín, ya había la desaparición y los secuestros y las ejecuciones accidentales de periodistas. Y pasó lo siguiente, nos había tocado estar en Israel y en Gaza en tiempos del Pérsico 2. Nos mandan de ahí fuimos a Jordania y entramos en Irak, en Bagdad. Y estando en Israel, yo tenía un chofer, un conductor, que lo teníamos siempre, porque yo fui 8 o 10 veces a Israel. Y me dice Charlie, oye, ¿por qué no entrevistamos a Jeque Ahmed Yassin, que es el líder espiritual de Hamas? Y hombre, si se le puede entrevistar, digo, el no ya lo tenemos, ¿no? Entonces me dice, no, es que yo conozco un amigo de otro amigo que les conoce. No, pues, yo me imaginé que iba a ser imposible, porque la habían entrevistado a lo largo de su vida 3 medios, ¿no? Y al día siguiente me dice, oye, tenemos que estar hoy a las 5 de la tarde en Jaffa Street, que es la calle principal de Jerusalén, en la cabina telefónica que nos van a llamar. Llegamos a la cabina telefónica en cuestión y a las 5 de la tarde suena el teléfono, como una peli, ¿no? Una película. Y un señor con un acento marcadamente árabe en inglés me dice, soy the painter, soy el pintor, y mañana tienen que estar ustedes a las 7 de la mañana en el puesto de Eretz, que es la frontera entre Gaza y Israel. A las 7 de la mañana estábamos ahí. No, yo no me lo podía creer, digo, ya finalmente tenemos entrevista con el líder de Hamas. Entonces damos los pasaportes a los israelíes, una caserna blindada, vamos a un territorio de nadie, son como 300 metros, que hay explosiones y tableteos, y al llegar vemos unos coches medio destartalados y no sé cómo, nunca, o sea, fue todo tan rápido, aparecen 3 tipos, y a Juanito y a mí nos encierran en un coche, nos tapan los ojos y nos llevan. Y ahí pensé, nos han secuestrado. Entonces, la angustia que yo tenía, yo conocía y conozco muy bien Gaza, entonces yo quería saber dónde estaba, pero como no me dejaban con los ojos, y bueno, pues por no tener referencias auditivas, ¿no? Y estuvimos dando vueltas por todo Gaza como 3 o 4 horas. Llegamos, yo pensaba, en ese coche, en ese carro, Martín, olía a sudor y miedo. Mucho sudor y mucho miedo. Y entonces, y a toxinas, y ya paran, y escucho un muecín llamando al rezo, porque estamos en una mezquita, cerca de una mezquita, y escucho unas olas, los piélagos chocando contra el mar, chocando contra unas rocas, y estamos cerca del mar, de una playa, ¿no? Efectivamente así era, pero no se veía nada más. Me llevan con mucha violencia, me sacan y me llevan a una casa, yo noto mucho frío, y me dejan en un sitio, que era una estancia. Al ratito me quitan la venda de los ojos y tenía enfrente a Hitler, Ahmed Yassin. Lo que ellos querían es que no supiéramos dónde estaba. Claro. Porque luego su objetivo militar, luego lo mataron, de hecho, 2 años más tarde. Entonces, bueno, esa fue una situación muy dramática para mí porque lo pasé francamente mal. Yo pensaba que me iban a secuestrar. Oye, Alberto, y
siempre había una despedida de tu familia, tenías algún miedo, pues totalmente existía el miedo, como lo comentábamos, pero ¿te despedías de tu familia? Sí, pero yo siempre le decía lo mismo, digo, ya sabéis que yo vuelvo. Aunque no estaba, nunca era seguro, ¿no? Pero tenía que dejarles un pozo de tranquilidad. Sobre todo a Joaquín y Constanza, que eran muy pequeños. Siempre les decía, no os preocupéis que ya sabéis que papá siempre vuelve. Pero bueno, fueron años de mucha experiencia, en algunos casos un poquito dura y dramática. Pero también lo que me pasó, Martín, es que por tanto viaje y tanta guerra, me perdí la crianza, aparte de la crianza de mis hijos. Claro. En el caso de Joaquín, cuando yo le dejo en la guerra de Afganistán, estábamos aquí en México, Mónica se queda con sus padres mexicanos. Y es que quédate, digo, porque yo creo que esto va a ser largo, pero nunca me imaginé que iba a ser tan largo. Entonces Joaquín tenía un mes cuando yo le dejo, cuando yo le vuelvo a ver tenía 9 meses. Era un señor que ya prácticamente empezaba a balbucear y ya casi caminaba. Perdón. Y esa parte me la perdí, como me perdí. Cuando Constanza, mi hija Constanza tenía 2 años, empezaba a balbucear y cuando vuelvo a verla, hablaba perfectamente. Entonces, es verdad, es muy triste no haberlo podido vivir. Me arrepiento de algunas cosas en ese efecto, en el tema de la crianza de mis hijos, pero bueno, ya está hecho, ya no puedo hacer nada. Claro, y ahora pues toda la experiencia, me imagino de tus hijos, el orgullo que sienten de tener a su padre con esta amplia trayectoria. Alberto, ¿quién te falta por entrevistar? ¿A quién te has quedado con No, ganas mucha de gente. entrevistar? Hombre, me hubiera encantado haber entrevistado al antiguo presidente, a Saddam Hussein, al presidente de Irak, que era un dictador terrible. Pero bueno, no se pudo. Le entrevistó Fernando Alcalá, que Fernando fue uno de los grandes y más insignes reporteros que tuvimos en mi anterior empresa. Fernando fue un tipo formidable, hizo una entrevista magistral. Era un maestro, Fernando, que nos murió hace como 12 o 13 años o 15. Pero era un gran tipo, yo le quería mucho. Y hizo me hubiera gustado entrevistarle, pero lo hizo mucho mejor Fernando, porque le digo que era un auténtico maestro. Me hubiera gustado haber entrevistado al Papa, a Juan Pablo II, me hubiera gustado mucho entrevistarle. Porque Juan Pablo II era un hombre, el Papa Wojtyla, era un hombre de una visión muy cosmogónica de las cosas. Y es el parteaguas entre el mundo ortodoxo de los católicos y la heterodoxia, cuando empieza a romper algunos moldes que parecía que no se podían romper, ¿no? Y él en sí me cautivaba, me llamaba muchísimo la atención. ¿Lo intentaste en algún momento acercarte al Vaticano? ¿Perdón? ¿Lo intentaste en algún momento acercarte al Vaticano? No, porque no, pues ¿sabes qué pasa? Que eso también lo hace de una manera magistral Valentina Larraqui, mi compañera, que es una maestra de los papas, es una maestra del periodismo y lo hace muy bien, es su campo, ¿no? Y ahí no hay que inmiscuirse, hay que respetarlo, porque además te digo, Valentina es una gran periodista, una gran compañera que conoce a todo el mundo del Vaticano y además entrevista y hace reportajes de una manera auténticamente magistral. Oye, Alberto, y ahora, ¿cuál es tu opinión del nuevo periodismo, de las nuevas generaciones de hoy en día que pues ya tenemos todo a la mano, ¿no? El material, ya cualquiera, ya no necesitas un camarógrafo, ya con tu propio celular puedes cubrir la noticia. ¿Cuál es tu opinión ahora de lo que tú pasaste, ahora el nuevo periodismo en México? Bueno, hay cosas muy positivas, lo que dices tú, pues ahí no te hace falta ir con 50 cámaras y con los 50 ediciones, hoy con un teléfono celular, tú lo has dicho muy bien, hoy cubres literalmente una guerra. Ahora, entre el periodismo que yo hice siempre, que era el de confrontar la información, el de mimar la información, el de olisquear y olfatear la información a lo que pasa hoy, que nadie me confronta nada ni con ninguna fuente, eso no es periodismo. ¿Es periodismo decir, estoy en la calle, hay un accidente de tráfico y lo subo a las redes? Pues hombre, es un tema noticioso que efectivamente tiene su repercusión, pero entender la información, oler la información, mimar la información, solamente sabemos hacer los periodistas. Es como si mañana me dicen, ¿usted qué quiere que le opere del corazón? ¿Un cardiólogo o un tallista, un podólogo? Pues evidentemente un profesional, que es el cardiólogo. Aquí pasa lo mismo. Pero bueno, también hay que entender que los tiempos son distintos, que han variado sustancialmente.
y que es verdad que el periodista tal y como lo conocemos y lo entendemos está lamentablemente condenado a desaparecer. Y no tardará muchos años, ¿no? Yo creo que debe ser de las últimas generaciones de los periodistas de toda la vida que todo el mundo conoce como periodistas, ¿no? Y no es una crítica a lo que pasa hoy, sino que es una manera distinta de comunicar y de hacer periodismo. Perfecto. Oye, Alberto, y después de tu salida de Televisa, casi 4 décadas estar trabajando con ellos, vemos que te sales, incluso el video que tú compartes se hace viral de tu salida. ¿Qué estás haciendo hoy, Alberto, hoy en día? Bueno, tengo varios proyectos. Esto ha pasado hace relativamente poco y estoy en contacto con varios medios, con varias personas. Eso lo iré diciendo según vayan cuajando las cosas, ¿no? Pero mira, para empezar tengo un proyecto muy chulo con Kids Talent. Voy a ser coach de ellos. Kids Talent es la verdad es que son cursos para chicos jóvenes, para niños, con conferencias, talleres, seminarios, para saber qué van a hacer en un futuro. Yo creo que las nuevas generaciones son las que tienen que ser el faro de las subsiguientes. Y Kids Talent lo que pretende es eso, es dar una identidad a los chavales para que sepan qué quieren hacer en un futuro. Voy a dar una conferencia el 20 de noviembre, aquí en la Ciudad de México, va a ser presencial, y espero que venga mucha gente. Sobre todo por eso, porque voy a contar cómo es el corresponsal, lo que tú me estás contando, cómo es el periodista antes, cómo es el periodista de hoy, cómo es el corresponsal de guerra, cómo es el corresponsal de guerra de hoy. Fundamentalmente de eso va a ser. Sí, de hecho, Alberto, también va a ser virtual, ¿no? No nada más México, digo, va a ser presencial con todas las medidas, obvio, con lo de la pandemia, pero también va a ser virtual, ¿no? Se va a poder conectar gente de todo el mundo. Así es, también va a ser virtual y yo espero que tenga mucho éxito y que vaya muy bien. Va a ser una conferencia en la que la gente lo va a pasar muy bien, ¿eh? Se va a interesar, se va a divertir en algunos casos y se va a interesar mucho porque, bueno, ahí va a haber notas mías de la guerra, notas muy duras, que a veces incluso hay que filtrarlas bien, porque a veces la dureza puede ser, entonces, pero bueno, ya lo seleccionaré para que todo tenga un sentido, todo tenga un porqué, una etiología y la gente quede contenta. Oye, y aparte, Alberto, aparte de, pues también decíamos que eres escritor, tienes tus libros, en tus libros también has plasmado toda tu cobertura, ¿no? Como le comentábamos que también tienes tu libro, ¿verdad? Tus libros, también ahí plasmaste todas tus experiencias. Bueno, sí, tengo varios libros distintos. Uno es una novela, El olvido de la memoria. Otro es un libro de guerras o de crónicas de guerra, El corresponsal de Crónicas del Infierno. Tengo uno sobre México, que para mí es un país al que amo con toda mi alma, junto con España, es mi país, que es un ensayo, México, una mirada. Y luego tengo 3 más sobre guerras y sobre Jacobo, pero comandatariamente con más personas. Ahora estoy escribiendo uno. Yo empecé una novela en el mes de enero, pero cuando vine aquí en mayo, mucha gente, centenares de personas, dijo, ¿por qué no escribe usted un libro sobre anécdotas de guerra? Ya me lo habían dicho muchas veces. Bueno, voy a aparcar de momento la novela. Y me puse con empecé en el mes de julio, va despacio, pero yo confío en que para la primavera del próximo año pueda estar, para que la gente, bueno, conozca las experiencias de qué es un corresponsal de guerra y cómo tiene que vivir un corresponsal de guerra, a veces en situaciones muy dramáticas y muy al límite. Oye, por último, Alberto, ¿algún mensaje para todos esos jóvenes que traen esa inquietud de estudiar el periodismo, de ejercer el periodismo? Como tú lo comentabas, no es cualquier cosa esta profesión. Es que dejé de verte, Martín. Mira, yo siempre le digo lo mismo a los chicos jóvenes que quieren ser periodistas. Uno, es fundamental estudiar una carrera, la que sea, no tiene por qué ser de comunicación. Es más, yo siempre digo que la carrera de Derecho está muy bien, la carrera de Historia está muy bien. Luego, 2, uno tiene que leer mucho. Es fundamental que uno lea novela, lea historia, pero es muy importante porque el periodista tiene que saber lo que pasa en la actualidad y lo que pasó en la actualidad anterior. Es decir, difícilmente podremos saber qué está pasando en el acontecer mundial
desde el punto de vista sobre todo democrático, si no conocemos qué pasó en la Revolución Francesa, que es el abrevadero común de todos, ¿no? No con eso estoy diciendo que hay que conocer a los reyes godos y la lista de los reyes godos, no, pero sí tener un conocimiento lo más amplio posible en historia, en literatura, en historia del arte, que es lo que yo hice siempre, lo que más me ha gustado. Y luego creo que es fundamental que estudien muchos idiomas. Cuanto más políglota sea uno, mejor le irá en la carrera de periodismo. Son esos tres consejos que yo siempre he dado a los chicos jóvenes. Digo consejos porque, bueno, yo ya con 57 años puedo permitirme el lujo de dar unos cuantos consejos a los chicos de 20, es como mis hijos. Claro, claro, totalmente, Alberto. Pues un gusto, un placer poder conocerte, poder conversar, que nos hayas regalado estos minutos para posta.com.mx. Mándales un saludo a nuestros amigos que nos van a estar viendo de Posta, ¿no? Posta, venga. Un saludo muy fuerte a mis amigos de Posta. Soy Alberto Peláez y espero que os guste la entrevista con Martín, que es una fiera, un hacha en hacer entrevistas. Gracias. Oye, Alberto, por último, antes de despedirnos, todos me han dicho, pregúntale a Alberto sobre su pose, su tan famosa pose. Me imaginé. Pues ¿sabes qué pasa, Martín? Esto surge cuando yo empecé a trabajar en Televisa. Yo tenía 20 años. A mí me ponía muy nervioso el lente oscuro de la cámara y como cuando me aprendía lo que tenía que decir al cuadro, lo decía, y en cuanto me equivocaba una coma, a repetir y otra vez a repetir. Y un día alzo los brazos y dije, coño, y me salió la primera. Entonces desarrollé una técnica en la que hoy, después de 37 años de hacer lo mismo, pues ya no sé hacerlo más que de esa manera. ¿Sí? Pero no tiene más historia que esa. ¿Cuál es su pose? ¿Nos podemos despedir con esa pose, Alberto? No, yo eso no puedo hacer. No, pero bueno, yo se lo agradezco mucho, hombre. Oye, Martín, me dio mucho gusto conocerte, hombre. Igualmente, y te esperamos pronto acá en la Sultana del Norte. Vale, un fuerte abrazo y gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.